Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 40 y versículo 1, donde dice: Además respondió Jehová a Job y dijo. La nueva versión estándar americana 1995 también dice: Entonces el Señor dijo a Job. Comienza diciendo que además el Señor respondió a Job, habiendo primero hecho una pequeña pausa para probar lo que Job tenía que alegar en su propia defensa, o podía responder a sus preguntas. Y nótese que él permaneció en silencio, como si estuviera, al parecer, asombrado por las reprensiones de Dios o esperando lo que él diría más. El Señor procedió con unas preguntas y también reprensiones. Nótese que no se dice que lo que sigue haya sido dicho desde el torbellino, y por lo tanto algunos piensan que Dios lo dijo en voz baja y apacible, lo que obró más en Job, como también fue el caso de Elías en el torbellino. Aunque Job no había dicho nada, se dice que Job le responde, porque conoce los pensamientos de los hombres y puede dar una respuesta adecuada a su silencio. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. También dice: ¿contenderá el que critica con el Todopoderoso? Que responda el que responde a Dios. Aquí hay una serie de preguntas, como por ejemplo, Job se atrevió a contender con Dios en el juicio y también a disputar las razones y también la equidad de mis procedimientos. ¿Debería darme instrucciones o direcciones sobre cómo manejar mis propios asuntos y gobernar a mis criaturas? Con justicia menciona su omnipotencia como argumento convincente de su justicia. Porque, ¿cómo puede ser injusto con sus criaturas quien no tiene ninguna obligación para con ellas y nunca recibió, ni tampoco puede recibir nada de ellas? ¿Y quién tiene sobre ellos un dominio absoluto, soberano e incontrolable? ¿Y quién, siendo infinita y necesariamente perfecto y todo suficiente en sí mismo, no puede tener ninguna inclinación a la injusticia, que es una imperfección, ni ninguna tentación a ella por cualquier necesidad que tenga de ella, para realizar sus designios, que pueden realizar mediante su propia omnipotencia, ni tampoco afrontar ninguna ventaja que pueda obtener de ella. Sigue diciendo: eso responde a Dios, que censura audazmente sus caminos o obras que has hecho. Sigue diciendo que responda, es decir, déjale responder a mis preguntas anteriores y posteriores bajo su propio riesgo. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Entonces respondió Job a Jehová y dijo. También dice: Entonces Job respondió a Jehová y dijo. Job, él había orado con frecuencia a lo largo del diálogo con sus amigos, ya que él era el único de los 5 que hablaba con Dios. Pero ahora note que Job hablaba después de la gran revelación de Dios de sí mismo, y hablaba con un tono bastante diferente del que había tenido anteriormente. Y nótese que el tono diferente no era porque las circunstancias de Job hubieran cambiado sustancialmente, ya que aún estaba en miseria y prácticamente había perdido todo.
Pero sin embargo el tono cambió, y lo hizo porque mientras que antes había sentido que Dios lo había abandonado, ahora sentía que Dios estaba con él. También podemos observar que Job había hablado con un tono completamente diferente del que había tenido con sus compañeros. Otra vez era el turno de hablar de Job. Pero ya no habrá discursos largos, tampoco no habrá más ira, no más desafíos a su creador. Por tanto, se puede ver qué tono tan diferente hay aquí, ya que el amo ha venido y el siervo que había contendido con sus compañeros toma un lugar modesto de humildad y de silencio. Continuará con el versículo 4, donde dice: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. También dice: He aquí soy insignificante, ¿qué puedo responderte? Pongo mi mano en mi boca. Note que Job había deseado cuestionar a Dios y con gran pasión demandó ser llevado ante la corte de Dios, como señala el capítulo 31 y los versículos 35 al 37. Y ahora, después de la revelación de Dios y de la restauración de un sentido de relación con Él, Job sentía su propia posición relativa delante de Dios y que no podía demandar respuesta de su parte. Note que dice: He aquí yo soy vil. Esta fue una traducción perfectamente correcta en la época del rey Jaime, porque entonces vil no significaba lo que ha llegado a significar en el pasar de los años. En la palabra hebrea no hay indicio de falla moral, ya que literalmente significa de ningún peso. Job no confesó perversidad moral delante de la presencia de la majestad de Dios, sino comparativa insignificancia. Así pues, todos debemos de ser llevados a ver nuestra ligereza al lado de Dios, ya que ciertamente si algún hombre tenía derecho de decir no soy vil, este era Job, pues según el testimonio de Dios, él era un hombre perfecto y recto, uno que temía a Dios y se apartaba del mal. Pero aún así incluso encontramos que este eminente santo, al estar cerca de Dios, recibió la luz suficiente para descubrir su propia condición, exclamando: He aquí, soy vil. Nótese que esas palabras, he aquí, implican que él está asombrado. El descubrimiento fue inesperado. Hay tiempos especiales en el pueblo de Dios cuando aprenden por la propia experiencia que son viles. Por otro lado, toda la discusión de Elifaz, Bildad, Sofat y Eliú no pudieron llevar a Job a este lugar, ya que solamente la revelación de Dios pudo humillar así a Job y lo puso en el lugar que le correspondía delante del Señor. Job hizo declaraciones fuertes y algunas veces también indignas cuando sentía en el fondo de su alma que el Señor lo había abandonado. Pero ahora, con su sentido de la presencia de Dios restaurada, Job podía ver mejor su lugar correspondiente delante de Dios. También es importante recordar que Dios nunca abandonó a Job, que aunque le retiró sentido de su presencia, y esta fue la causa de la profunda miseria de Job, sin embargo Dios estuvo presente con Job todo el tiempo, fortaleciéndolo con su mano invisible. Job no podía haber sobrevivido a esta clase de prueba sin esa invisible y desapercibida mano de Dios sosteniéndolo.
Y tengas en cuenta que para traer a Job a este lugar, necesitamos pensar que Dios estaba molesto con Job y que fue duro con él en los capítulos 38 y 39, ya que sigue siendo totalmente posible y ciertamente probable que la actitud de Dios hacia Job en esos capítulos estuviera marcada por cálido y amoroso compañerismo más que por una reprensión severa. Recordamos que es la bondad de Dios la que lleva al hombre al arrepentimiento. La epístola a los Romanos, capítulo 2 y versículo 4 dice: «¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad le guía al arrepentimiento?» Nótese que, de pie en medio del universo, un ser consciente de la majestad, el poder, la fuerza de la sabiduría de Dios y su poder, digno con toda honestidad y también exactitud: soy de poco valor. De pie, en la presencia del Hijo de Dios y escuchando sus enseñanzas, encuentro que soy de mayor valor que el mundo entero, y de tal valor para el corazón de Dios, que para recuperarme dio a su Hijo unigénito. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: «Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar». Sigue diciendo: «Una vez he hablado, y no responderé. Incluso 2 veces, y no añadiré nada más». Comienza diciendo: «No responderé, ni hablaré más». Note que responder es a menudo puesto por hablar, cuando dice: «No contenderé más contigo». También dice: «sí» 2 veces, es decir, muchas veces o una y otra vez, utilizándose indefinidamente el número definido. También dice: «no continuaré», y no lo haré con expresiones y acusaciones tan audaces y presuntuosas de tu providencia hacia mí. Por lo tanto, vanas son las excusas que algunos intérpretes dan a Job, como si fuera impecable en sus discursos anteriores, cuando Dios le acusa de falta en ellos, y Job mismo lo confiesa. Continuará con el versículo 6, donde dice: «Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo». También dice: «Entonces el Señor respondió a Job desde la tempestad y dijo». Comienza diciendo: el torbellino o la tempestad se reanudó cuando Dios renovó su encargo sobre Job, a quien se proponía humillar más completamente de lo que había hecho hasta ahora. Tanto este como el siguiente versículo se repiten, por ejemplo, en Job capítulo 38, versículo 1 y el versículo 3, donde se explica ahí. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: «Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás». También dice: «Ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás». Comienza diciendo: «Ciñe ahora tus lomos como un hombre». Es lo que también le dice en el capítulo 38 y versículo 3. «Te demandaré y tú me declararás». A Job se le dan todas las oportunidades para satisfacer sus súplicas ante Dios. Si tiene algo que decir que realmente desea instar, Dios está listo, más aún, ansioso para escucharlo. Continuará con el versículo 8, donde dice: «¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?». También dice: «¿Realmente anularás mi juicio? ¿Me condenarás para que seáis justificados?». Comienza diciendo: «¿Anularás tú también mi juicio?».
Esta es la comparación con lo que dijo también en el capítulo 19, los versículos 6 y 7 y capítulo 27, versículo 2. Note que Dios está a punto de mostrarle a Job su incapacidad para gobernar el mundo y administrar juicio entre los hombres, a fin de gobernarlos moralmente, a partir de su reconocida incapacidad para gobernar a los animales más formidables de la creación bruta. Y note que hay una serie de preguntas, ya que si no puede refrenarlos, ¿cómo es probable que pueda pisotear a los malvados en su lugar? Y si no puede controlar a los malvados y obligarlos a someterse, ¿cómo podrá protegerse de su violencia? También, ¿cómo podrá salvarse de los arrebatos de su furia? O si no, salvarse de ellos, cuanto menos podrá librarte de la mano de Dios. Si no puede esconderlos juntos en el polvo y atarlo, es decir, contender las amenazas de su ira en el mundo oculto, en la prisión secreta, cuánto menos podrá salvarse a sí mismo y ser independiente de la ayuda de un Salvador. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? También dice: ¿O tienes un brazo como el de Dios y puedes tronar con una voz como la suya? Comienza diciendo: ¿tienes un brazo como Dios? El poder del brazo de Dios a menudo se menciona en las Escrituras, ya que sacó a Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Deuteronomios capítulo 5, versículo 15 y capítulo 7, versículo 19. ¿Tienes brazo fuerte? Fuerte en tu mano y alta tu derecha mano, dice uno de los salmistas en el Salmo 89, versículo 13. Despierta, despierta, vístete de fuerza, oh brazo de Jehová, dice Isaías en el capítulo 51 y versículo 9. Ya que no hay fuerza humana, no es de la fuerza de todos los hombres justos, se pueden comparar con él. ¿O puedes tronar con una voz como él? El Salmo 68 y versículo 33 dice: Al que cabalga sobre los cielos, de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Y también para la idea de que el trueno es la voz de Dios, como señala el capítulo 38 de Job, los versículos 34 y 35. Continuará con el versículo 10, donde dice: Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. También dice: Adórnate de eminencia y dignidad, y vístete de honor y majestad. Por tanto, viendo que te haces igual, sí, superior a mí en justicia, en consecuencia en poder y majestad, toma para ti tu gran poder. Ven y siéntate en mi trono y muestra tus divinas perfecciones ante los ojos del mundo. Note que estas y las siguientes son expresiones irónicas para hacer que Job sea más consciente de su distancia y sujeción a Dios. Continuará con el versículo 11, donde dice: Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. También dice: Derramad los desbordes de vuestra ira, y mirad a todo el que es soberbio y humilladlo. Echa fuera el furor de tu ira, le está diciendo. Da rienda suelta, es decir, tu ira con los malvados, y deja que se vea lo que puede hacer para frenar el mal y también castigar a los transgresores. Mirad a todo el que es orgulloso y humíllalo. Si mi gobierno moral no te satisface, mejóralo.
elimina a esos malvados, a quienes dices que yo hago prosperar, como señala el capítulo 24 de Job y los versículos 2 al 23. Es decir, rebájalos en el polvo, haz lo que te acusas de no hacer. Y entonces habrás establecido algo así como un reclamo para entrar en controversia conmigo. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. También dice: mira a todo el que es soberbio y humíllalo, y pisotea a los impíos donde quiera que estén. Comienza diciendo: mira a todo soberbio y humíllalo, y hollar a los impíos en su lugar. Escóndelos juntos en el polvo y véndales el rostro en secreto. La idea de ver se insiste aún más en el versículo 11. Note que Lot y Job se manifiesta como un poder entre los hombres y no puede rivalizar con Dios en naturaleza. Que ponga el mundo en orden. Entonces podrás proteger y ser escuchado con respeto al gobierno moral de Dios. Continúo con el versículo 13, donde dice: encúbrelos a todos en el polvo, encierra su rostro en la oscuridad. También dice: escóndelos junto en el polvo, átalos en el lugar escondido. Es decir, comienza diciendo: mata a cada uno de ellos, como dijo también en el capítulo 40 y versículo 12, de un solo golpe, como puede hacer, y llevarlo a todos a sus tumbas, para que duerman en el polvo y nunca te ofendan ni molesten más a otros. Sigue diciendo: ata sus rostros, es decir, condénalos o destrúyelos. Está aludiendo aquí a la manera de cubrir los rostros de los condenados, como por ejemplo señala en el libro de Esther, capítulo 7 y versículo 8, donde dice: después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y también nos habla de los muertos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 7 dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y el Evangelio de Juan también, capítulo 11, versículo 44, dice: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. También sigue diciendo: en secreto, ya sea en un lugar secreto enterrado en sus tumbas, o en secreto con un golpe secreto e invisible, para que parezca que viene de la mano de un Dios. Y voy concluyendo con esto. Una vez que a un hombre se le ha revelado la majestad y la omnisciencia perfección del Señor en toda su abrumadora grandeza, la autojustificación llega aquí a su fin. Note que ahora Job no se atreve ahora ya a impugnar la justicia y la bondad de Dios, como si el hombre pudiera instruir a su hacedor, como enseña el versículo 2. Todo lo que Job tuvo que decir para autovindicación ante los tres amigos, no tiene una palabra que decir en su propio nombre ante Dios. Y note que los hombres sabios ven imperfecciones en el gobierno moral del mundo por parte de Dios, pero es porque no conocen todas las circunstancias del caso. Ahora bien, ¿podrían aquellos que presumen de
acusar la justicia y la bondad del Señor, gobernar el mundo ellos mismos? También, ¿podrían ellos como Dios, con brazo poderoso y voz de trueno, como señala el versículo 9, dominar los elementos a su voluntad y vestidos de majestad y gloria con una simple mirada, humillar a los orgullosos, como señala el versículo 11, también pisotear a los impíos, como señala el versículo 12? De repente, antes de que pueda moverse de su lugar y poner sus cuerpos en el polvo y entregar sus almas a las tinieblas exteriores, como señala el versículo 13. Amigo y amiga oyente, Dios desafió a Job a hacer estas cosas que solo él podía hacer. Cuando Job reconoció su incapacidad, se le recordó cuál era su verdadero lugar delante de Dios. ¿Puede él, preguntó, asumir la bata real de monarca universal? ¿Puede él ataviarse con honor y majestad? ¿Puede él, con una mirada, humillar al orgulloso y pisar al perverso? ¿Tiene él el conocimiento? ¿Tiene él la sabiduría? ¿Tiene él el poder para sentarse en el asiento de Dios y corregir los males de la tierra? Amigo y amiga oyente, sin embargo el hombre suele a veces enaltecerse a sí mismo y por tanto creer que es, entre comillas, un Dios. Y esto es precisamente el motivo por el cual Adán y Eva desobedecieron a Dios. Mira lo que dice en Génesis capítulo 3, los versículos 4 y 5, donde dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nótese el engaño: no moriréis. Era mentira de parte de Satanás. Y también seréis como Dios. Otra mentira, que ellos la creyeron y por eso desobedecieron a Dios. Por tanto, esta mentira de Satanás aún sigue teniendo efecto en los días de hoy sobre aquellos que se creen que son un Dios, en minúscula, pero un Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra bien claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12, dice: Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amigo y amiga oyente, es la hora, es el momento de humillarse delante de Dios, del Todopoderoso, de tu Creador, pero también de tu Salvador, y de venir a Él arrepentido o arrepentida, pidiéndole perdón por todos tus pecados y todos tus delitos. Así que, si nunca antes lo has hecho, si nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, ahora tienes la ocasión de ponerte a cuentas con Dios. Por tanto, te animo a que puedas orar conmigo y repitas esta oración de fe que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque de siempre he sido una persona muy orgullosa, una persona muy altanera. Me he creído autosuficiente en muchas cosas y que no necesitaba nada de nadie. Sin embargo, tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados y por mis delitos. Ahora te pido perdón por todos ellos y me arrepiento y te acepto en mi corazón, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios,
y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.